canal Vida TV Play, espacio en el que creemos en la vigencia del ministerio Quíntuple. Bienvenidos al programa cuyo nombre es una expresión de lo que vemos cumplir en este tiempo por el Espíritu Santo, quien está levantando la voz profética de ustedes, mis amados jóvenes. Y sin más, sean bienvenidos a su programa Revelación Juvenil. La semana pasada dimos inicio al estudio del libro de Hechos y lo primero que observamos es el resumen que hace el autor del Evangelio de Lucas, el cual finaliza con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y aquello que no aparece en el Evangelio es que luego del Señor desaparecer entre las nubes se encontraban al lado de los discípulos dos varones con vestiduras blancas. Esto lo relata Hechos, mas no está en el Evangelio. Y bueno, estos varones les hicieron a ellos reaccionar para que sus miradas volvieran al lugar que ocupaban en ese lugar y en ese momento de la historia. Y recordarles que el Señor se ha ido, pero que de la misma forma Él volverá. Ese fue el resumen un poco de lo que vimos la semana pasada. Vamos a orar para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, honramos tu nombre, tu presencia, en este programa en el que levantamos, oh Dios, la voz de los jóvenes, Señor, a quienes tú te estás revelando, a quienes tú les estás entregando nuevas expresiones de tu amor, Señor, a través de la manifestación, oh Padre de la gloria, de tu poder, Señor, en cada una de sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, por todo el que me escucha. Y te doy gracias, Padre amado, por lo que ellos representan para el reino de los cielos. Te doy gracias porque ellos en este tiempo están haciendo la diferencia de lo que el mundo conoce. Sabemos, oh Dios, que hay mucho ataque en contra de la niñez, en contra de la juventud. Pero también sabemos que tú siempre tienes un remanente fiel y que tú estás guardándolo, Señor. Así como el enemigo ataca, también tú estás enviando escuadrones de ángeles en su defensa, para que los blinden en sus mentes, en sus corazones, para que su inocencia se mantenga, Señor, para que sus ojos, oh Dios, solo vean lo que tú, oh Dios, presentas delante de ellos, para que sus oídos solo escuchen tu voz, para que hablen palabras de bendición, para que sus corazones estén llenos del amor, de la palabra, para que en ella puedan meditar de día y de noche. Y sin más, te doy gracias, Padre de la Gloria, por los que me escuchan en este día y por los que van a escuchar, Señor, a lo largo del tiempo, mientras este programa permanece en las redes sociales. Recordemos que, además, el libro de Hechos registra la expansión del cristianismo y el comienzo de la Gran Comisión, vigente hoy. Y la Gran Comisión es otro aspecto que identifica a todo cristiano y no es más que propagar las enseñanzas de Jesús a todas las naciones del mundo con la certeza de su resurrección. Ahora bien, ¿qué les había dicho el Señor a sus discípulos? Lo dijo al final del Evangelio y ahora ellos lo mencionan. El autor lo menciona en la escritura, en Hechos 1, versículo 4. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esa es la instrucción que Jesús les dio originalmente. Y muy estrictamente, era muy importante esto que ellos les encomendó a ellos. Y les dijo que esperasen la promesa del Padre en Jerusalén, lo cual oíste de mí, les decía. Esas mismas palabras de esperar al Espíritu Santo se encuentran en Lucas 24:49 y en Juan 14:16. En el libro de Hechos es frecuente escuchar frases como y estando juntos o permanecían unánimes. Son frases que dan mucho mensaje cuando las leemos, ¿no? La importancia de permanecer en la fe, de permanecer unánimes
Y esto es un reflejo de que ellos tenían el mismo parecer, o sea, la importancia que es para que haya la manifestación y el poder de Dios, la unidad de la fe, es estar bajo la misma voluntad o sentimiento con respecto a la fe al seguir a Cristo como Mesías y Salvador de nuestras vidas. Y esa unidad y armonía no solo es entre unos con otros, sino también en la unidad con Dios, en la unidad de lo que Dios espera de nosotros, en la unidad de la enseñanza, que si algo vamos a hablar, sea de acuerdo a lo que Él realmente ha dicho y no que nosotros lo cambiemos a nuestro parecer. Eso es lo que realmente es la unidad, los unos con los otros y con Dios. La unanimidad es principalmente en la oración y en el ruego, que también lo mencionaban, permanecían unánimes en la oración y ruego. Y hay que, para entender esa unanimidad, hacerlo con una mirada desde lo espiritual. La complejidad humana, que obviamente sigue ocurriendo en las relaciones humanas, se simplifica cuando Jehová Dios tiene el primer lugar. Y eso es lo que es manifiesto con la iglesia, con los hermanos, con los primeros creyentes. Ahí están todos los creyentes del libro de Hechos, realmente simplificando sus diferencias, pero unidos en la fe, permaneciendo en oración y ruego, aquel que vieron ascender, reunidos, estudiando juntos, compartiendo sus vidas, orando, perseverando en la fe y cumpliendo lo dicho por el Espíritu Santo a través del rey David en el Salmo 109:8, que dice la Escritura que otro tenía que tomar el oficio al referirse a aquel por quien el Señor sería traicionado. Es decir, los discípulos llegó el momento en el que tuvieron que tomar una decisión y amparados en la escritura del Salmo 109:8, pues llegó el momento de decidir, lo vamos a leer entonces en 1:20, al referirse a quien por el cual el Señor fue traicionado, dicen que el autor en Hechos 1:15 dice primeramente que Pedro habla acerca de lo que Judas le hizo al maestro luego que fue contado entre ellos. Y así es como lo cuenta Pedro, o sea, él estaba entre nosotros, lo contaban como uno de nosotros, sin embargo lo traicionó. Y citando el Salmo 109, hablándoles más o menos a unos 120 hombres, y todo ello con el fin de reemplazar a Judas. Ese era el momento crucial, hay que tomar una decisión, éramos 12, ahora somos 11, hay que sustituir a aquel que ya no está. Y a partir del versículo 21 describe que el sustituto será uno de los que les hubiera acompañado a ellos como testigo a partir del bautismo de Jesús por Juan el Bautista y hasta la resurrección, pero no se quedaban hasta allí. Ok, que esté con nosotros también cuando fue el Señor recibido arriba. Una decisión como esa solo se toma como se muestra en el versículo 24 y 25 que dice, leemos Hechos 24, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. 25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y realmente lo que él acaba de decir, pues es duro. Una persona que esté en el ministerio, que acompañe la fe, que pase tiempo mostrando las enseñanzas del maestro, porque Judas debe haber estado junto con ellos cuando fueron enviados de dos en dos, cuando hubo la manifestación del poder de Dios, y ellos decían, hasta los demonios se nos sujetan. Judas vio no solamente al maestro obrar, sino que pudo notar cómo el Espíritu Santo comenzaba a usarlo incluso a él cuando la multiplicación, porque recordemos que el maestro bendijo la porción pequeña y se multiplicó en las manos de los discípulos cuando repartieron. Ahí estaba Judas y fue contado como uno de ellos, dice Pedro. Y yo diría que hasta con tristeza, porque
¿Cuántas veces no podemos contar a alguien que sirve al Señor junto con nosotros, pero de repente todo cambia con el testimonio, digamos, para no entrar en detalles, y entonces esta persona ahora ya no es contado entre nosotros porque cambió su rumbo? Resulta que de Judas también se dice, porque vamos a salir un poco de lo que a lo mejor Pedro les estaba expresando, ¿no? Llegó el momento en el que tuvieron que afrontar lo que Judas había hecho y sustituirlo. Y de Judas dice que cuando Jesús es condenado, Judas Iscariote reconoce su pecado, de que él entregó la sangre de un inocente cuando lo besó. Cuando él entregó al maestro, en ese momento, cuando Jesús es condenado, él reconoce que realmente la sangre de Jesús pues era inocente y que él había sido responsable de entregarlo. Él lo reconoce. Y en ese momento Judas devuelve las 30 piezas de plata que le pagaron por cometer ese delito contra su maestro. Y eso lo hace ante los principales sacerdotes y los ancianos. Lo puedes leer en Mateo 24:7, que dice así: yo he pecado entregando sangre inocente. Ahora, lo llamativo aquí es la respuesta de los sacerdotes y los ancianos. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta es la obra del diablo. Siempre destruye hasta llevarlo, como dijo Pedro en Hechos 1:25, a su propio lugar. Y es cierto, ¿qué podía importarles a los sacerdotes y ancianos que Judas reconociera que había entregado a un inocente? Si eso desde el principio todos ellos lo sabían. En Judas obviamente hubo desobediencia, rebelión y también apostasía, porque ¿cómo se llama aquel que profesando nuestra fe luego niega al maestro, luego niega la fe, luego cambia de rumbo, deja su lugar en medio del ministerio y se va con aquellos que lo acusan? Judas fue un apóstata. Sigue diciendo Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, hablando de Judas, salió, se fue y se ahorcó. Ahí completó el enemigo también la obra en contra de la vida de aquel que había sido como apóstol, como discípulo. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, y esto a continuación, de verdad que sinceramente me parece el mayor cinismo. Dice Mateo 27:6. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. O sea, sí les pareció bien pagarle a Judas por la sangre de un inocente, pero no les parece bien colocarlo entre las ofrendas porque es ofensivo. Honestamente, siempre que leo esta porción de las Escrituras, causa en mí el mismo efecto. Yo no logro procesarlo. No sé si me entienden. Estoy mirando a los sacerdotes y a los ancianos en el templo negociando con Judas la entrega de Jesucristo porque les es molesto, con acusaciones falsas. Así que sabiendo que toda la condenación que sobre Jesús caía eran por acusaciones falsas. O sea que su sangre derramada era inocente, un hombre inocente de lo que se le acusaba completamente. Fueron capaces de pagarle a un hombre para que hiciera eso. Pero entonces es muy valioso, era muy santificado, era, no sé cómo decirlo, el lugar donde iban las ofrendas más allá que la sangre del cordero. Entonces las piezas no podían volver a las ofrendas.
un poco, una moral muy extraña, honestamente, me parece a mí. No quiero juzgar a nadie porque solamente Dios conoce posteriormente el corazón de los sacerdotes y los ancianos, y espero en Dios que se hayan arrepentido. A todos nos da Dios la oportunidad, pero realmente hay mucha incongruencia en aquello a lo que el hombre muchas veces le da valor en la religión o en la religiosidad, más allá de darle el primer lugar a Dios, en santificarnos en nuestros corazones, en nuestras verdaderas intenciones, que es lo que a Dios le agrada. Mateo 27:7 dice, y después de consultar, estamos hablando en el mismo punto de cuando ya Judas tiró las monedas en el templo y lo que los ancianos hicieron y los sacerdotes hicieron con ellas, dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Lo cierto entonces es que los 11 discípulos debían sustituir a aquel discípulo que dejó su parte por transgresión o que dejó su lugar en el ministerio al cual se le había llamado. Y fue así como Matías pasó a ser el discípulo 12. Los pasos seguidos por los 11 discípulos para elegirlos fueron, seleccionaron primero a 2. Recuerden que el requisito era que hubiese estado desde el principio con ellos para que fuese un verdadero testigo, desde el bautismo, la muerte, la resurrección, hasta el momento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y eligen a 2. Y luego, para la decisión final, oraron al Señor. Se van a dar cuenta, al leer Hechos 1:26, que dice, y echaron suertes, lo cual era una práctica aceptada por la ley. Obviamente, ninguno de nosotros va a tomar una decisión hoy echando suertes, sino que lo vamos a hacer en oración y permitiendo que el Espíritu Santo hable. Preferiblemente, hasta que Dios nos hable, no tome una decisión. Pero en este caso, era una práctica aceptada por la ley. Podemos ver un ejemplo leyendo Levíticos 16:8, cuando echaron suertes sobre 2 machos cabríos. Lo que sí es cierto es que luego del derramamiento del Espíritu Santo, esta práctica de echar suertes ya no se vuelve a mencionar, porque ya nosotros podemos escuchar la voz audible que nos corrige, que nos exhorta, podemos tener las escrituras para entender realmente lo que Dios quiere que decidamos. A estas alturas de la enseñanza, todos reconocemos que la promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 2:1 comienza así. Cuando llegó el día de Pentecostés, uno de los aspectos a entender es que la Escritura declara que Dios, la Trinidad en su obra completa, hay una coigualdad, una coeternidad, una coexistencia, como una unidad, y sin dejar de contemplar en esta unidad las funciones que cada persona de la Trinidad tiene, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ha tenido. En la actualidad, cuando oímos hablar del Pentecostés, palabra que viene del griego Pentecostos, igual a 50, y ahorita le voy a decir por qué, inmediatamente pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo. Sin embargo, debemos conocer que Pentecostés realmente es una fiesta judía que se celebra anualmente, y otra forma de conocerla era como las fiestas de las semanas o la fiesta de las primicias, una celebración de los primeros frutos de la cosecha. Eso lo podemos leer con más detalle en Levítico 23:15 y en Deuteronomio 16:9. Ahí está la descripción de la fiesta. Pentecostés ya existía como una festividad religiosa y cuya celebración era o es para los que aún la celebran después de la Pascua. Ahí se celebraba, era después de la Pascua. Y la Pascua fue la fiesta durante la cual muere nuestro Señor Jesucristo y se celebraba en Jerusalén. Pentecostés es exactamente 50 días después de la Pascua. La próxima semana aprenderemos acerca de los primeros frutos,
de una vasta cosecha de miles de millones de almas que a partir del primer Pentecostés, luego de la ascensión de Jesús resucitado, se convertirían al cristianismo. Aleluya. No se pierdan la próxima semana. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta hora, con el agradecimiento, la alegría, la emoción, Señor, el gozo de reconocer, oh Padre, tu participación en esta enseñanza, pues honramos tu nombre y te decimos, Señor, de verdad que sin ti nada podemos hacer, sin ti nada somos, oh Dios. Te damos gracias, Padre amado, y te pedimos, oh Dios, que en todas las cosas nos ayudes a permanecer firmes en la fe. Que en ningún caso, Padre Santo, nada nos haga nunca dudar, ni perder nuestro camino, ni nuestro llamado, ni nuestros propósitos. Que seas tú enderezando todas nuestras sendas, Señor, y todo camino torcido en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo encomiendo la vida de todo joven que me ve, de todo padre que me pueda estar escuchando, Señor, para que entendamos la importancia, oh bendito Rey, de poder soportar toda nuestra vida sobre la roca. Y además, Padre de la Gloria, de anhelar el bautismo del Espíritu Santo. Porque sin el bautismo del Espíritu Santo es imposible iniciar un ministerio. Es imposible, Señor, ver la manifestación de los frutos, porque necesitamos los dones del Espíritu Santo. Necesitamos, Padre de la Gloria, tu respaldo, tu manifestación poderosa en toda obra que nosotros realicemos. Y necesitamos tu compañía, Padre Santo, para poder hablarles a otros con valentía, con denuedo, sabiendo que es el Espíritu Santo el que convence, el que redarguye, Señor, el que justifica, el que enseña, Padre de la Gloria, y el que llama a todo aquel a quien tú has escogido. Te damos gracias en este día por todas las cosas, Señor. Y te rogamos, Padre de la Gloria, que nos permitas estar juntos la próxima semana para aprender aún más de la iglesia, Señor, los primeros pasos de la iglesia, para que nosotros entendamos lo que se demanda de cada uno de nosotros el día de hoy, sabiendo, Señor, que Hechos relata el inicio, pero que no tuvo un punto final, Señor, porque la iglesia aún está viva acá y somos la sal de esta tierra. Gracias, gracias, amado Señor, por tu amor, por tus misericordias. Gracias por confiar la gran comisión en personas imperfectas como nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo te pido que tú marques cada vida y que en cada corazón se selle la enseñanza y que podamos seguir meditando en ella de día y de noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta la próxima semana.